Bien, decíamos al comienzo del programa que una de las noticias que han circulado en el transcurso del fin de semana y que tomaron cuerpo precisamente a raíz de lo que comentaba Alfredo, los distintos aspectos que puede tener el gobierno para poder llegar a un déficit fiscal tolerable para los fondos extranjeros y fundamentalmente aquellos que están vinculados con la deuda, es el tema de jubilaciones, achatar las jubilaciones, es decir, buscar de alguna manera una composición aritmética que permita bajar las jubilaciones. Eso va a traer indudablemente no solamente distintas apreciaciones. Esto puede derivar en cosas superiores a esas que ya las hemos vivido en la República Argentina, que ya ha sucedido en la República Argentina y que pueden evidenciarse hacia el futuro, porque hay derechos adquiridos que no se pueden tocar, particularmente la jubilación. Está con nosotros un especialista, uno de los más destacados especialistas en materia de jubilación que tenemos en Córdoba, que es el contador Eduardo Viera. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, esto es la información que dan los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un poco lo que se dice, ¿no es cierto?, en la prensa. Eso va a suceder, lamentablemente. A ver, ¿Estás convencido que va a suceder? Yo creo que va a suceder. Te comento dónde está el problema. Manejemos los números, ¿no es cierto?, del presupuesto nacional. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se ataca siempre a los jubilados, las jubilaciones? Y es posiblemente la modificación, o una de las modificaciones más importantes que se le puede hacer, ¿no es cierto?, como para bajar el déficit que tiene la nación. Y es sencillamente porque, supongamos, para el año 2019 el presupuesto nacional, gastos corrientes, fue algo así como 4.200.000 millones de pesos. Y el gasto previsional, ¿sabes cuánto fue? 1.600.000 millones de pesos. Entonces vos te das cuenta que esa es la parte grande de la torta, y esa parte grande de la torta, si vos le sacás un pedazo, normalmente tiene menos efecto que si vos bajaras los sueldos, por ejemplo. Claro. O bajaras los gastos de salud, o bajaras los gastos de educación. Entonces el jubilado lamentablemente no tiene ese poder de convocatoria ni tiene esas defensas que sabe tener, por ejemplo, los gremios, el trabajador activo o a veces, ¿no es cierto?, otra parte de la población. Entonces, esa cantidad de dinero que es lo que mueve la previsión social hace de que, lamentablemente, cada vez que sube un gobierno, lo primero que trata de hacer es ver cómo maneja ese semejante gasto previsional. Son casi 8 millones de jubilaciones. Yo te dije el monto ese que es un monto importantísimo. Entonces, de alguna forma... ¿Cómo? Casi un 30%. Es más de un 30%, es más de un 30%, es más de una tercera parte del gasto total corriente del presupuesto. Entonces, bueno, de esta forma lo que se hizo fue, en este momento, es tratar de tocar el tema de la movilidad. Uno de los problemas serios fue también la gran cantidad de jubilaciones que hubo, estas de ama de casa, de gente Claro. que nunca aportaron. Nunca Entonces, claro. Esa situación, 3 millones de jubilados, ¿no es cierto?, que no habían aportado, que de pronto entran al sistema previsional, hacen de que para poder pagarles se les reduzca la jubilación a aquellos que aportaron. Claro. Entonces, por ahí alguno que ha aportado mucho tiempo se encuentra con que en realidad estaba aportando para él y para 2 personas más. Claro. Entonces, así es que suceden estas cosas y en este momento lo que se está hablando es de, bueno, con esta ley de solidaridad que salió el día 23 de diciembre, directamente lo va a manejar durante 6 meses, estos aumentos o la movilidad la va a manejar directamente el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, posiblemente se habla de que va a aumentar las jubilaciones mínimas, o sea, le va a dar un aumento mayor a aquellos que ganan la mínima. Y hasta cierto monto. Y muy posiblemente también se habla, ¿no es cierto?, de un monto fijo, de que se le dé un monto fijo, por ejemplo. Entonces, si se da un monto fijo, como se dio, ¿no es cierto?, este suplemento que se dio, ¿no es cierto?, claro, en diciembre y en enero, estos 5.000 pesos, y bueno, posiblemente le signifique a aquella persona que gana el mínimo, le signifique un 25%, pero la persona que gana el máximo, aquella que gana 103.000 pesos, que es la jubilación máxima que contempla la ley 24.241, que es la ley
el régimen general de jubilaciones, y no como escuché muchos que hablan de 300, 400 mil pesos, que son los regímenes especiales, que eso pertenece, ¿no es cierto?, a otra parte del problema. Entonces, 103 mil pesos es lo que está ganando hoy día el máximo. Esa persona va a ganar menos del 2%, a lo mejor, o un 2,5%, ¿no es cierto?, de aumento va a tener. Eso va a significar, puede llegar a significar, de que en el futuro estas personas, lo mismo que sucedió con anterioridad, vayan a la justicia a pedir que se les reconozca los periodos aportados, o sea, que el esfuerzo que realizaron para poder ganar 103 mil pesos. Eso ya sucedió con anterioridad. ¿Dónde está, lamentablemente, lo perverso de este sistema? Y es que los juicios de jubilados demoran 10 años. ¿Te das cuenta? Entonces una persona cuando hace juicio, estamos hablando de personas que tienen más de 65 años. Claro. Esto tenemos que decirlo también, aquellas personas que iniciaron juicio, menos de la mitad, por más que haya salido la sentencia y todo, menos de la mitad lo pudieron cobrar, porque fallecieron, digamos, en ese periodo en que hicieron los juicios, ¿no es cierto? Y cuando le sale el fallo, o antes que salga el fallo, si fallece, ¿no es cierto?, el jubilado y van, ¿no es cierto?, a querer seguir el juicio, los abogados le dicen, por supuesto, a la familia, bueno, ahora tenemos que hacer la sucesión, tiene que poner esta plata y después de esa forma podemos seguir el juicio. Normalmente, cuando llegamos a grande nosotros, ¿qué hacemos ya? Si tenemos algún bien, lo ponemos a nombre de los hijos, entonces la sucesión casi que no tiene sentido. Lo único que lleva a esa sucesión es el juicio el producir este juicio. Entonces, hay una gran cantidad de personas, de familias que dicen, no, mire, doctor, no hagamos el juicio, lo paramos ahí. Entonces, ahí está, como te digo, lo perverso del sistema. Los juicios desde el ANSES se llevan a veces hasta 10 años, porque el ANSES apela permanentemente. Por más que sean fallos que hayan sido plenarios, digamos. O sea, que la Corte Suprema, el fallo Badaro, dijo, todos los miembros dijeron, ¿no es cierto?, páguese de esta forma. Entonces, vos presentás un juicio que va a llevar a un fallo Badaro y que sabés que termina en esa situación, y bueno, en lugar de reconocer, ¿no es cierto?, y de generar ese gasto judicial, que podría decir al mes, decirle, bueno, le reconozco, tome, le pago, lo llevan al juicio a 10 años. Apelan a sabiendas de que lo van a perder el juicio del ANSES, ¿no es cierto? Esa es la parte triste, ¿no es cierto?, de todo esto. Y eso es lo que motiva también a que el hecho, ¿no es cierto?, de pagar ahora de esta forma y de generar esas injusticias para con los jubilados que aportaron, me refiero, que a veces son gente que están ganando 22 mil pesos, 25 mil pesos y que no les alcanza ni siquiera para pagar los gastos de salud, van a tener que ir en el futuro a lo mejor a presentarse, ¿no es cierto?, a hacer un juicio. Y ese juicio va a demorar muchísimo tiempo. Entonces, este gobierno no lo va a sufrir, digamos, a esa situación, porque yo te aseguro que termina el mandato y no va a haber salido todavía ningún fallo favorable, ¿no es cierto? Te traigo de Córdoba, con un déficit muy importante de la Caja de Jubilaciones. Si bien es cierto que ha habido conversaciones entre el ministro de Finanzas y el ministro del Interior, todavía no hay un acuerdo definitivo. Se le debe mucha plata a la caja. Sí. Hay un déficit muy importante para este año 2020. Y evidentemente Córdoba tiene que tomar una determinación también si la plata no le llega. Eso también es un problema serio. Córdoba en este momento tiene un gasto de 70 mil millones de pesos en jubilaciones. Y tiene una recaudación de, no sé, debe superar apenas los 50 mil millones. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos un déficit a lo mejor muy importante. Tenemos 107 mil beneficios previsionales que se están dando en Córdoba. Y a pesar de que se tomó una decisión, a mi entender, inconstitucional, como es bajar la jubilación a aquellos que ya venían ganando el 82, los volvieron, le sacaron un 11%, a pesar de que se bajó muchísimo ese gasto, porque realmente hoy día el gasto estaría a lo mejor en cerca de 80 mil millones seguro, 80 mil millones seguro. A pesar de eso, todavía la caja sigue siendo muy deficitaria. Es muy deficitaria, pero principalmente, ¿por qué te digo bien el déficit En el año 2002 se dieron casi 26 mil beneficios de personas que no le correspondía tener beneficios con estas jubilaciones anticipadas, las adelantadas, ¿no es cierto?, que se dio.
Se sacó gente, ¿no es cierto?, con 20 años. Recuerdo, por ejemplo, gente del Consejo del Menor, mujeres del Consejo del Menor que se fueron, jubilaciones ordinarias reducidas, me tocó verlo, con 42 años de edad. Sí. A la edad que muchos entramos a trabajar. A trabajar en muchos casos. Esta gente se fue jubilada y se le empezó a pagar. O sea, aportaron a lo mejor 20 años y van a cobrar un beneficio jubilatorio durante 40. ¿Es verdad? ¿Recordás en ese momento cuál era el estado de la caja? En el año 2002 me estás diciendo. Tenés memoria. ¿Qué te puedo decir? A ver, me recuerdo, sí, cuando entra de la Sota en el año 99, había cerca, yo no recuerdo si había 56.000 beneficios, creo, beneficios previsionales. Sí. Y 4 años después, había un 50% de beneficios más. O sea, 70 y pico mil. Casi 80.000 jubilaciones había 3 años después. Claro. Entonces ahí sucedió, es algo similar a lo que sucede en la Nación, por ejemplo, con las jubilaciones de Mecasa. Más allá que las jubilaciones de Mecasa pueden ser, ¿no es cierto?, me parece muy bien que el Estado salga a cubrir ese tipo de cosas. Pero el Estado lo tiene que cubrir eso con la asistencia social, no con la previsión social, porque en definitiva, el que termina pagando esa mayor cantidad de jubilados es el jubilado que aportó. No es el Estado, no se paga de renta general. La asistencia social se paga de rentas generales. Claro. Eso es lo que es la PUAM, por ejemplo. La pensión universal la paga de rentas generales. La última que te hago, en el caso de no llegar a un acuerdo, que no venga el dinero para la caja, ¿crees que también aquí hay que hacer un ajuste? ¿Se va a hacer un ajuste? Mirá, lamentablemente el gasto es muy grande, ¿no? Es muy grande. Es muy grande el gasto. Ya hicieron muchos ajustes, se hicieron muchos ajustes. Los principales ajustes que se hicieron en los últimos 15 años o 20 años fueron reconocer en la reciprocidad jubilatoria, por ejemplo, hasta el año 2008, Córdoba se hacía cargo de las jubilaciones provinciales si el aportante tenía 10 años de aporte nomás en la caja de la provincia de Córdoba y podía traer 30 años de la Nación. Porque no había adherido la Nación en el año 94, dijo, la caja otorgante será aquella en la que tenga más años de servicio. La provincia de Córdoba no tomó esa medida que se tomó en el 94 y recién lo hizo en el año 2008, así que dio un montón de beneficios a personas que tenían más años de aporte, ¿no es cierto?, nacional. Eso fue uno de los motivos, ¿no es cierto?, que incrementaron el déficit muchísimo. Muchísimo. Y bueno, después, las jubilaciones están anticipadas, que te estoy diciendo, bueno, se han venido, ¿no es cierto?, los juicios, también ha perdido muchos juicios, ¿no es cierto?, la provincia. Otro tema también muy importante es cuando en el año 2012 se crea, hay una ley que se llama, hay ley de eventos, para eventos, ¿no es cierto?, que es de donde se sacan los fondos para el hogar de día Arturo Illia, por ejemplo, y otros eventos. Pero es mucha plata que tendría que ir a la caja de la provincia porque eso se nutre con los aportes y contribuciones de aquellas personas que empiezan a hacer un trámite jubilatorio. Vos lo empezás ahora el trámite y te demora 3 meses, suponte. Esos 3 meses de aportes, desde que iniciaste el trámite hasta que cobras tu jubilación, van a ir a ese fondo, ¿no es cierto?, de recreación. Ese fondo de recreación son 5.000 jubilaciones al año, que esos 3 meses de contribución y aporte van a ese fondo de recreación y no va a la caja. Pero aparte también todos aquellos que vuelven a la actividad en la provincia, por ejemplo, hay muchos legisladores, funcionarios, concejales y gente que a lo mejor estaban jubilados antes y le ofrecen ser candidato, salen, ganan. Ese periodo donde ellos son 4 años, ¿no es cierto?, concejales, diputados, lo que sea, y estaban jubilados, va a ese fondo. Ese es un dinero muy grande que naturalmente tendría que ir a la caja y que se detrae y va a otra cuenta. Rentas generales. Va a una cuenta, no es renta general, va a un fondo especial que se llama Fondo de Recreación. Y seguramente ese fondo maneja mucho, mucho dinero. Y así hay un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que deberían ir a la caja y que lamentablemente esta reducción, ¿no es cierto?, de los aportes también, y eso se genera, ¿no es cierto?, un déficit mayor en la caja de la provincia. Y digamos la equivalencia, ¿no? 3 por 1, 2 por 1,
y 40% de Entre informalidad. activos Claro, y y pasivos. 40% de informalidad laboral. Si el 40% de informalidad laboral aportara, se achicarían mucho los Tenemos porcentajes. lamentablemente muchos monotributistas trabajando también, ¿no es cierto?, en la Exactamente. provincia. ¿Lo sabes? Eduardo, te agradezco mucho. Te Gracias agradezco por que me venir hayas invitado, y Ricardo. aclarar un Gracias. poco el panorama. Espero que haya sido útil. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Gracias.